es el hecho de que Él pueda hacer con nosotros grandes y maravillosas obras. Así que sin nada más que anunciar, hágame un favorazo enorme, póngase de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Y hoy vamos a tocar un tema bien interesante, bien interesante. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Tengo el privilegio de compartir con ustedes el culto de familia. Y pues este es un sermón que ya lo he predicado en culto de familia también. Pero no sé por qué el Señor me lo puso en mi corazón. Pero sí entiendo de que de alguna de otra manera también hay que entender y hay que saber qué es lo que la palabra nos quiere decir. Y muchas veces lo que nos dice no se debe de tomar de manera exactamente literal, sino aplicarlo al área de la vida donde nosotros lo necesitemos. ¿De qué vamos a hablar en esta noche muy especial? Yugo desigual. Yugo desigual. Ese es el tema de la predicación de esta noche. Vaya conmigo por favor, 2 de Corintios capítulo 6 y vamos a leer el versículo 14. 2 de Corintios 6, 14. Cuando lo tengan me da un fuerte amén. Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo el 14. No os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán, ¿qué? Ok, pero me encanta el 17, porque eso es una norma que tenemos que seguir adelante cuando alguna de estas cosas pasa. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis ¿qué? Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Alguien da un fuerte gloria a Dios a eso? Oramos y decimos, Señor, denos la gracia, denos el perdón, denos la misericordia, pero sobre todo el entendimiento para poder hablar de este tipo de temas. Señor, gracias por las personas que están aquí reunidas. Le pido, Señor, que usted las bendiga y que las guarde en todo momento. Que un consejo les pueda quedar grabado al corazón y sobre todo que lo sepamos poner en práctica, Padre Celestial. Bendito sea su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Yugo desigual. ¿Qué pasaría si yo le digo que cuando uno piensa en yugo desigual, lo primero que se nos viene a la mente es matrimonio? ¿Qué pasaría si yo le digo que yugo desigual no solamente es aplicable al matrimonio? El concepto de yugo desigual nosotros lo empezamos a manejar sin saber y sin querer desde mucho antes de creer o de tener en plan el matrimonio como tal. Los primeros pasos que damos en la vida con independencia son aquellos que nosotros damos en la escuela, en el colegio. Ahí llegamos solos. Y si no, le recuerdo a usted que tuvo un niño chiquito y lo dejó el kinder y le hizo un gran relajo porque no lo quería dejar. Pero si usted se da cuenta, y lo voy a poner con un ejemplo bien claro, ¿qué habilidad tienen los niños? No sé, para que solo pasó 3, 4 días, una semana, y ya tienen amiguitos alrededor de ellos. Yo sé que usted, con el entendimiento que Dios me le ha dado, me le cuesta un poquito más. Usted ve a alguien que trabaja a la par suya y no le va a dar confianza de un momento para otro. Tiene que pasar algo muy extraordinario para poder empezar a confiar en las personas que nos rodean. Ahora bien, aquí aplica muchas veces el término yugo desigual también, por el simple y sencillo hecho de que quiero que salga pensando en esta noche lo que Dios me le va a dar a usted. Y es la siguiente frase: mi hermano, usted es águila. Lo voy a repetir otra vez, tal vez alguien dice amén. Mi hermano, usted es águila. Usted no es pollo. Usted es águila. ¿Por qué lo digo de esta manera? Así como la palabra de Dios lo decía, que tiene que ver la luz con las tinieblas, que tiene que ver Dios con Belial, que era la comparación más fuerte, el nombre de un Dios pagano con el de nuestro Dios, ¿qué tiene que ver? Yo le pregunto en esta noche muy especial, ¿qué tiene que ver el águila con el pollo?
Absolutamente nada. ¿Sabe cuál es el problema de la frase yugo desigual? Que nosotros creemos que el yugo desigual es solamente para el matrimonio, pero nosotros terminamos nos juntando con personas que no valen absolutamente nada la pena y que también no tienen nada que hacer a la par nuestra. ¿Por qué retomo el ejemplo de los niños? Porque los niños en su inocencia son confianzudos. De repente no ha pasado ni un mes cuando él está diciendo al muchachito de la par que es su mejor amigo y no sabe ni cómo se llama, pero él dice que es su mejor amigo. Pero eso es porque los niños son inocentes. Eso es por el simple y sencillo hecho de que la gracia que Dios pone en cada uno de ellos les permite que puedan tener esa confianza. Pero aún así yo le pregunto en esta en esta noche muy especial, ¿cuál es el primer consejo que le damos a nuestros hijos cuando llega al colegio? Pórtese bien. Y si usted va más allá, hay un consejo más: escoja bien con quién va a estar. No se junte con las personas que no valen la pena. Me imagino yo que a mí me decían así. Venía don necio y se juntaba con quien no debía. Ahora bien, ¿por qué hago mención a esto? Porque cuando nosotros vamos al colegio desde temprana edad, a la escuela, yo pregunto en esta noche, ¿alguien se acuerda cuando iba a kinder? ¿Alguien se acuerda cuando iba a primer grado? Vaya, por ahí todavía va. Pues éramos independientes, porque si usted se recuerda de algo, su mamá no estaba a la par suya mientras recibía la clase. Y así podemos ir hablando mucho más. ¿Alguien se acuerda de la época de bachillerato? Vaya? Y que la mamá, que era lo único que hacía, ir a traer notas, si es que la llegaba a traer, y matricular y pagar lo que se tenía que pagar, si es que se pagaba en algún momento. Éramos seres independientes, y como seres independientes siempre cometíamos errores. Y déjeme decirle algo que no está escrito en la Biblia, pero es una realidad para cada uno de nosotros. No todo lo que brilla es oro. Nosotros podemos decir, no es que el fulanito es una gran persona conmigo, no es que la sultanita es una gran persona conmigo, no es que es mi amiga, es mi mejor amiga. Pues sí, pero su mejor amiga, ¿alguien ha visto la telenovela Rubí? ¿Alguien se puede la historia? La dichosa Rubí, ¿qué era lo que hacía? Celosa de la amiga, ¿verdad? Quería tener todo lo que tenía. Déjeme decirle que es un caso de la vida real. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Ay, se puede la novela. No, alguien me dijo eso para poderlo decir ahorita. ¿Y de dónde? ¿Por qué hago mención a esto? Porque muchas veces nosotros cometemos ese mismo grave error. Metemos a la casa a quien no debemos. Yugo desigual. Eso también incluye a los hermanos en Cristo, mi hermano. Me dolió, déjame. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque muchas veces dice la palabra de Dios que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Yo siempre he dicho de la siguiente manera: yo soy el primero en decir que la amistad no existe, pero sí he aprendido que la amistad existe adentro de la casa de Dios. Los hermanos que están aquí siempre los he considerado de la siguiente manera, y voy a hablar por Ariel, no por el pastor, voy a hablar por Ariel. Todo el que esté sentado en una silla aquí conmigo es mi familia. Es mi familia. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque tiene, primero, la paciencia de escucharme, la paciencia de estar aquí conmigo, y de una de otra manera apoyar el mismo concepto que seguimos todos. ¿Cuál? Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Ahora bien, se lo da fuerte porque es para él. Usted no tiene idea la cantidad de amigos que yo tenía antes, y apenas empecé a predicar, uno por uno se ha ido yendo lejos. Y aún los que conocía dentro de la iglesia también, uno por uno se han ido yendo lejos. Porque al final uno sabe qué es lo que quiere. Y mi hermano, yo se lo voy a decir de la siguiente manera: antes me ajolotaba y decía, ¿cuándo la iglesia va a estar llena? ¿Cuándo la iglesia va a estar llena? ¿Cuándo la iglesia va a estar llena? Y un día el Señor me dijo directamente al corazón: ya no hagan nada, porque eso me toca a mí. Lo que yo tengo que hacer es seguirme preparando y seguir haciendo lo que hacemos hasta el día de hoy, y es predicar su palabra. Ya lo demás que lo haga Él. Decía un pastor muy famoso en este lugar, el hermano Toby: si este business no es mío, este negocio no es mío, este negocio es de Dios. El día que Dios no provea para pagar, cerramos y ya estuvo. Ahora bien, como un sueño personal, no quisiera que eso llegara a pasar, pero ese es mi pensar. Se lo pongo de una manera muy especial. Yo sé que usted, al estar aquí, piensa igual que yo. Ese es el problema del yugo desigual. Cuando usted se reúne con personas que no piensan igual que usted, cuando usted se toma el tiempo de contarle los sueños que usted tiene a personas que jamás los va a entender,
Mi hermano, yo sé que hay veces que nosotros soñamos en grande y llegamos a pensar locuras, porque hay cosas que suenan locas, pero uno las quiere lograr. Y si es la parte de la voluntad de Dios, pues la vamos a lograr. Pero ¿qué pasa cuando le contamos eso a otro tipo de personas? ¿Con qué nos salen? Y estás seguro vos. Se lo pongo de una manera muy especial, con un ejemplo claro. Viene usted y le cuenta a su amigo, dije a su amigo y le dice: yo me quiero comprar una casa y me la quiero comprar en la colonia Escalón, pero usted ha vivido toda la vida en Soyapango. ¿Qué cree que le va a decir? Se va a reír de usted. ¿Por qué? Porque es lógico. Hoy no nos da el salario ni el pisto para comprar una casa en el Escalón, pero yo conozco un Dios poderoso que de aquí a 10 años nos puede dar eso y más. Pero voy al hecho, si nosotros le decimos eso a alguien, ¿qué nos va a decir? ¡Está loco! ¿Cómo vas a creer que eso va a ser así? Con mucho cariño y con mucho respeto. Yo nunca hablo de esto, créame que no, nunca hablo de esto, pero se lo voy a mencionar porque yo lo he escuchado muchas veces también y porque yo fui uno que vivió eso. 28 años, 2 carreras universitarias y una familia preciosa. No tengo nada más que pedirle al Señor porque Él ya hizo todo en mí. Y yo sé que va a seguir haciendo muchas cosas en mí. Pero alguien que yo le diga ahorita: tengo ganas de tener un carro un poquito más caro todavía del que tengo allá afuera. Usted porque es el pastor, usted porque de los diezmos lo agarra. Si supiera, mi hermano. Si supiera. Dije una vez con mucho cariño y con mucho respeto, con lo que entró de ofrenda, con lo que entra de ofrenda en un culto diario aquí, no me alcanza, pero ni para ni una botellita así de aceite de uno de los carros. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque al final la gente cree que uno hace 1000 y 1 cosas y lo único que uno de verdad hace es confiar en ese Dios poderoso. ¿Dónde hay yugo desigual entonces? Cuando usted se junta con personas que no piensan igual que usted. Vuelvo y repito, usted es águila, usted no es pollo. ¿Qué tiene que hacer entonces juntándose con los pollos si usted es águila? Más que culto de familia, parece que le estoy hablando a mis hijos, yo no sé por qué. Pero es una realidad. De repente usted dice: no, yo quiero que voy a emprender un negocio y voy a empezar a vender paletas en el Polo Norte. Si en el nombre de Jesús usted lleva fe, usted va a vender paletas en el Polo Norte, porque al final Dios es poderoso. Pero alguien que puede decir: ¿quién va a vender paletas en el Polo Norte? ¿Quién va a querer vender agua hervida en la playa? Y si le digo que hay gente que vende agua hervida en la playa, que la anda en la mochila porque hay gente que le gusta tomar café. Hay cosas que para los demás van a sonar ilógicas, pero nosotros en nuestra fe sabemos que el Señor las va a conceder. Algo que está fuera del común. Y si le digo que el Señor le va a contestar una petición grande de aquí a diciembre. Pero si usted se lo dice a alguien que no piensa igual que usted, ¿qué le va a decir? ¿Crees vos? Si usted deja que la duda entre en su corazón y que entre en su mente a través de las personas que no deben de estar a la par suya, téngalo por seguro que usted es la siguiente víctima de Satanás. Si hay un terreno que Satanás utiliza para poder afectarnos a nosotros los hijos de Dios, es la mente. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Decile, habla, hacer. Todos esos pensamientos que llegan a nuestra mente que no tienen nada que ver con Cristo Jesús, ténganlo por seguro que nosotros los podemos erradicar teniendo a las personas correctas a la par nuestra. Porque si usted pide un consejo: mira, fíjate que la fulana me ve feo todos los días. Y si usted recibe por consejo: dale duro. No vamos a hacer nada, mi hermano. Eso es como en las iglesias que predican la siguiente frase. Y siempre lo he dicho y lo pongo por ejemplo. Eso es como aquella hermana que está orando y dice: Señor, por favor, que el marido de la otra se vaya y se venga conmigo. Esa oración no la va a contestar el Señor jamás. Hay otras iglesias que lo predican diferente. Vamos a orar con nombre y apellido, que el Señor tome venganza por las personas. Tampoco, mi hermano. Tampoco. Nuestro Dios es un Dios de misericordia y la misericordia es para todos, pero también hay que entender algo: sí, es para todos la misericordia, pero también nosotros debemos de aprender a ser selectivos. El que está a la par mía debe merecer estar a la par mía. El que está a la par mía debe entender que pensamos igual. El que esté a la par mía debe de creer en el mismo Dios que yo creo. Ahora sí, eso lo vemos en el terreno de la amistad. Volvemos al punto de vista del colegio y al punto de vista de los niños chiquitos. Son demasiado confianzudos, sí, pero muchas veces nosotros cometemos el mismo error. Solo porque nos habló bonito fulano, sutano y perencejo, creemos que es nuestro amigo. Mi hermano, déjeme decirle algo: la envidia existe. Y no solamente existe para con las personas que no conocen a Cristo, también adentro de las iglesias existe.
Bendito Dios. ¿Sabe por qué le agradezco a Dios por esta iglesia? Porque somos pequeños y porque nos conocemos todos. Con mucho cariño y con mucho respeto. Aquí no vienen personas ostentosas queriendo fingir lo que no son. Aquí vienen personas que son temerosas de Dios, serviciales, trabajadoras. Todos hemos venido de trabajar hoy. Y yo creo que por eso, incluyéndome, de una y otra manera el Señor nos bendice. ¿Cómo no va a creer que el Señor me le va a bendecir? Porque usted, a pesar del cansancio mental o físico que pueda sentir ahorita, no está escuchando la palabra de Dios. El Señor me lo va a bendecir por 2, por 3, por 4, por 5, porque usted piensa como un ganador. Y los que están a la par suya piensan como ganadores. Y los ganadores, ¿dónde están? En la casa de Dios hoy. No están en otro lado. Deje de pensar como pollo, mi hermano. Gloria al Señor. Deje de pensar como pollo. Mira, fíjate que tengo guardados unos $100. ¿Será que puedo comprar unas gallinas y venderlas? Y le va a salir el fulano a la par suya. ¿Para qué? Yo detesto las personas que son negativas. ¿Sabe que antes, mucho antes, no en esta iglesia, en otra iglesia donde yo servía, yo era el copastor de la iglesia, el pastor era alguien más, y yo me acuerdo que él tenía mesa pastoral o grupo de líderes, y yo me acuerdo que yo dije una vez, porque estaba pasando una crisis la iglesia de manera económica, y yo dije, bueno, ¿y por qué no hacemos camisetas de la iglesia y a esta sí saquémosle ganancia? Porque es así, obviamente, ese business todas las iglesias se lo pueden. Pero lo dije de esta manera y dije, claro, la camisa vale como $5, vendámoslas a 10, que le ganen el doble, que sea, y que ya desde un solo se diga, la intención es para mejorar la iglesia. Todos los que estaban en la mesa me dijeron, ¿vas a creer? No. ¿Y de dónde? Y solo el pastor, que era la persona encargada, me dijo, hagámoslo. Es que a veces solamente se necesita que una persona crea en lo que uno necesita para dar impulso. ¿Sabe qué? No fueron 100, fueron casi 200 camisas las que vendimos. Logramos sacar a flote la iglesia con una deuda que tenía almacenada. ¿Quién dio la inversión inicial? A alguien Dios tocó el corazón y lo hizo. Pero vamos a eso. En ese momento esa iglesia tenía problemas y por alguna razón Dios nos llevó ahí para poder aprender y servir y muchas cosas. Ahora, bendito sea nuestro Dios, esta iglesia no tiene mayor deuda, más que las deudas mensuales que tiene. No tenemos necesidad de hacer algo como eso. Yo sé que hay muchas cosas que quisiéramos hacer, pero aún así, siempre he dicho esto, y esto lo aprendí en el mes de enero con las primicias. Usted no va a dar de lo que usted no tiene. Usted va a dar de lo que Dios ya le bendijo. Y si Dios me la ha bendecido, entonces dé. Si no me lo ha bendecido, no se preocupe, el Señor va a proveer. Ahora bien, ese es mi pensar. A mí me encantaría que los que estén a la par mía piensen igual que yo y no caer en yugo desigual. No solamente para el matrimonio se piensa en yugo desigual, sino también para las relaciones interpersonales que tenemos a diario. Ay, de ahora en adelante me van a decir que soy creído porque no le hablo a nadie. Prefiero que le digan creído, pero no que tenga mente de pollo. Ay, es que usted no saluda. Perdóneme, pero al final saludar es educación. Yo saludo, si me contestan bueno y no tan bien. Se lo digo de una manera muy especial y con mucho cariño. Muchas veces nosotros queremos quedar bien con las personas incorrectas y el único con el que debemos de quedar bien es con nuestro Dios. ¿Y sabe quién nos motiva a eso? Las personas que no saben. Y siempre he dicho esta frase, en todos lados usted va a encontrar personas que ni cachan, ni pichan, ni dejan batear. Con mucho cariño y con mucho respeto. ¿Por qué va a recibir el consejo de alguien que no ha construido nada en su vida? ¿Por qué va a seguir el consejo de alguien que en vez de fomentar negocios los quiebra? Muy diferente cuando estamos oyendo la palabra de Dios, porque aquí no es Ariel el que está hablando, es Dios. Eso es muy diferente. Pero voy al punto. ¿Quiénes son las personas que me lo rodean, mi hermano? Ay, es que mire, si yo dejo de rodearme con ellos, me van a tener por aburrido. Prefiero que lo tengan por aburrido y con mucho cariño y mucho respeto y no por maje. ¿Sabe por qué? Porque como hijos de Dios debemos de cambiar la mentalidad. El yugo desigual no solamente está en el matrimonio, también está en las personas que nos rodean. Ahora sí, hablemos del matrimonio como tal. Conmigo, por favor, solo para tener
ahí la referencia, 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual ¿con quién? Primer punto de vista para poderme casar, mínimo tiene que ser cristiano. Mínimo. Ahí dice, no se una con incrédulos. Yo le voy a decir algo. Muchas veces nosotros nos desesperamos porque Dios no actúa en lo que nosotros queremos. Y déjeme decirle algo, Dios no tiene tiempo. Para mí, 1000 años pueden ser un día para el Señor, o un día como 1000 años para Él. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque muchas veces cometemos el error que el mismo Satanás pone en nuestra mente. No, es que yo debería de buscar con quién casarme, me va a dejar el tren, que lo deje 2 veces, pero busque a alguien que de verdad valga la pena. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque nosotros cometemos el grave error, y digo nosotros porque también en su momento lo cometí. Aprovecho que no está mi esposa hoy. de no seguir el consejo de parte de Dios y buscar personas que creemos que son buenas para nosotros. Y no. Hay una frase que usted conoce: a la fuerza ni los zapatos entran. Y yo le agrego, ni la comida también. Pero muchas veces nosotros queremos que nuestras relaciones personales entren a la fuerza. Con este me voy a quedar, es que este es el hombre de mi vida, esta es la mujer de mi vida, este es mi amigo del alma, y usted insiste en algo que el Señor ya le dijo que no. Luego vienen los problemas. Luego de repente, cuando me lo estén, perdón la expresión, cuando me lo estén cachimbeando dentro de la casa, ¿por qué, Señor, me has abandonado? Si el Señor no le ha mandado a la persona que está a la par suya. Perdóneme, esa la eligió usted. Primer requisito que dice ahí para poder casarse: no os unáis en yugo desigual ¿con quién? Con los incrédulos. O sea, de barato, lo primero que usted tiene que buscar en una persona es que sea temerosa de Dios. Ahora bien, a mí me da risa porque en los memes cristianos abundan estas frases: es que yo lo conocí y yo lo voy a convertir. Con que no lo ha convertido el Señor, va a tener usted la autoridad para convertirlo. Yo lo voy a hacer que vaya a la iglesia. Qué bueno que usted tiene esa fe. Pero déjeme decirle algo. Como lo dice su palabra también, lazo de 3 no se rompe. Si de verdad el Espíritu Santo está en medio de esa relación, pues sí, yo creo en eso de que uno empuje al otro a salir adelante. Pero yo le pongo algo bien claro a esto. Sí se da el caso de que sí, yo lo puedo convertir. Claro que se da, pero cuesta un poquito más. Pero de que se logra, se logra. Ahora bien, ¿qué tanta paciencia tenemos nosotros para poder llegar a tener ese tipo de relación? Le voy a contar un testimonio. Yo conozco, ¿para qué le voy a dar mentira? Mi mamá, mi progenitora. Mi mamá oró 11 años por su esposo. 11 años. Su esposo no era el mejor. Era un padre amoroso, sí, era un padre amoroso, pero tenía problemas con los vicios. Y mi mamá oró 11 años por su esposo. 11 años que iba al culto de familias de una iglesia, por cierto. Y en esos 11 años, ella oraba y oraba y oraba y oraba y oraba y oraba, y no se cansó de orar hasta que dijo que el Señor me lo convierta. Pues déjeme decirle que ahora es pastor y tienen una iglesia muy exitosa allá en San Bartolo. Voy al hecho. ¿Cuánto tiempo oró? 11 años. Y hoy cuando necesito un referente de pastor, ¿a quién cree que le hablo? No solo porque sea mi padrastro, sino porque es pastor. Pero ¿quién oró para esa conversión? Mi mamá. ¿Cuánto tiempo? 11 años. Y no me da pena decirlo porque al final, y también sé que tengo el permiso de ellos para decirlo, porque al final eso es un testimonio vivo. 11 años. ¿Cuántos años lleva usted? Ya se aburrió. Pero ¿por qué le tocó orar? Yugo desigual. Bueno, yugo desigual. Yo honro mucho, y yo sí soy testigo de que Dios puede restaurar familias, y ahora esa familia está más que bendecida. Muy, muy, muy bendecidas. Tienen su iglesia, tienen su casa. Mis hermanas, pues una ya hasta se casó, una de mis hermanas ya, y mis otras 2 hermanas pues estudian. Y yo me pongo a pensar, ¿quién diría que hace 11 años eso era una simple oración?
De repente el Señor los llevó a una iglesia, empezaron a servir, sirvieron mucho. Después el Señor los llevó a estudiar teología, luego pusieron una casa de oración en el cual también fuimos partícipes mucho tiempo. Dios puede cambiar, claro que puede cambiar, pero le digo algo, nos pudimos ahorrar ese mal trago. Nos pudimos ahorrar ese mal trago. ¿Qué dice la palabra de Dios también? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y comunión la luz con las tinieblas. Ya le dije, primer paso, primer requisito, primer check cuando usted tiene que buscar a alguien para estar con usted es que sea hijo de Dios, que sea cristiano, que puedan ser temeroso de Dios. Y si es temeroso de Dios, lo puede respetar a usted. Pero hay ciertas características también que la Biblia las narra y las dice como tal en ese versículo, como por ejemplo, describiendo la manera de metáfora, diciendo que tiene que ver la justicia con la injusticia. Y es el hecho de que también hay personas que, déjeme decirle, no comparten la justicia como nosotros. Hay personas que son déspotas y ni cuenta nos damos. Ahora bien, el matrimonio, bíblicamente, es prácticamente la unión entre dos personas. Y que solo hay una forma de romper esa unión, y es a través de la muerte. Pero para poder tomar ese tipo de decisión, no solamente debemos de basarnos en, ay, qué guapo es el hermano, qué guapo es la fulana, qué guapo es, sino en ver las características que las personas rodean. Déjenme decirle algo. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Las apariencias engañan y no todo lo que brilla es oro. Pero muchas veces nosotros cometemos grandes errores, dejándonos llevar por la amabilidad, por la máscara de qué amable soy, y muchas veces no tiene nada que ver con el propósito que Dios ha tenido para nosotros. Si usted me pregunta, pastor, entonces ¿cómo debería ser el deber ser? Sencillo, siempre se le pide sabiduría a Dios. ¿Alguien dice amén? Siempre se le pide dirección a Dios, y uno consulta hasta lo más mínimo con nuestro Dios. Me podrá decir, ¿y cuánto tiempo debería de conocer a la persona para poder estar? Al menos yo de barato podría decirle 4 años, 5 años, 3 años. Y el problema que muchos cometen es que no, 6 meses tienen de conocerse y ya están, perdón el salvadoreño, endamados. Cuando no debe de ser así. Ahora bien, yugo desigual en ese aspecto. ¿Qué pasaría si yo le digo que muchas veces nosotros mismos como padres cometemos el error de fomentar el yugo desigual en nuestros hijos? ¿Cómo así? Es que solo hay una respuesta a este tipo de oración. Por ver el bien de nuestros hijos, te tenés que casar, la mamá diciéndole a la hija, te tenés que casar con uno que tenga pisto para que nos saque de pobres. En vez de decir, te tenés que casar con alguien que sea respetuoso y temeroso de Dios. Le dicen al hijo, no es que tenés que buscar una muchacha bonita, pero ni lavar los trastes puede. Yugo desigual. ¿Y de dónde vienen los problemas después? Le voy a contar un sueño frustrado. Yo he hecho tantas cosas en esta vida. Dios me ha permitido hacer tantas cosas. Ya fui maestro, bueno, ahora dirijo una empresa, he sido locutor también en algún momento, he sido diseñador gráfico, programador web. ¿Qué no he hecho en esta vida con tal de ganarme el pan? Pero hay algo que siempre he querido hacer: cocinar. Yo admiro a aquel hombre que sabe cuántas vueltas le tiene que dar a la carne cuando está en el asador. Pregúntame a mí, yo no sé. Yo lo como. O aquel que sabe, no, echémosle un limón a esto y ya va a ver que va a quedar sabroso. Y en la vida, pues, ¿qué tiene que ver el limón con las cosas? Es como durante años que cuando servimos, si usted oyó la prédica de Angie el sábado, dijo que me conoció en una cafetería de la iglesia. Y ahí me di cuenta que cuando los frijoles están a punto de arruinarse, valga el consejo, anótelo por favor, usted puede echarle bicarbonato a los frijoles y ya se arreglan. Y si no hay bicarbonato, écheles café listo. Y si no hay café listo,
écheles una lata de soda, de Coca-Cola, y ya se arreglan. ¿Qué tan cierto será? Yo no sé, pero la cuestión es que, consejo para, siempre he querido cocinar, siempre he querido cocinar, y es como mi sueño frustrado, pero no cocinar de saber hacer un huevo. Obviamente un huevo todo el mundo lo hace, primero se echa el huevo y después el aceite, ¿verdad, hermanos? Vaya. Voy al hecho de, usted no tiene idea cómo me quedan de sabrosa las sopas Maruchan, pero voy al hecho, siempre he querido cocinar, siempre. Nunca he podido, nunca he aprendido. Nunca. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque ¿para qué le voy a mentir? ¿Se imagina usted? ¿Y por qué le pongo esto por ejemplo? ¿Se imagina usted que mi querida esposa, su petición haya sido: Señor, mándame uno que cocine y que cocine muy bien? Pues hasta el día de hoy estuviera frustrada y ya nos hubiéramos divorciado, porque yo cocinar no puedo. Para eso le pido a Dios que nos provea y mejor le compro un par de pizzas allá abajo. Porque no puedo. Pero si eso fuera algo mental, digamos que ella tuviera familiares que no me quisieran, bendito Dios, toda su familia me ama. Pero vamos al hecho. Mira, vos, ese hombre que te conseguiste, vos, ni hacer un huevo puede. Nosotros fomentamos el yugo desigual. Si usted no sabe, hermana en Cristo, papá, mamá, hijos de Dios aquí presentes, media vez su hijo esté casado o se haya enamorado, no se meta. No se meta. Ella tomó la decisión. Si fue yugo desigual, pues muy problema de ¿a dónde nos podemos meter? Cuando de plano estamos viendo que nuestros hijos están sufriendo. Ahí métase, porque podemos evitar algo que puede ser grave después. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar todo este tipo de cosas? Aconseje con el corazón en la mano a sus hijos. Pero no, nosotros somos especiales. Semejante monodundo, ni cocinar podés, y así te querés casar. Ay Dios, ¿usted cree que le va a hacer caso a ese bicho? Corriendo se va a querer ir de esa casa. Nosotros muchas veces fomentamos el yugo desigual. ¿Por qué? Porque con esa actitud, perdónenme la expresión, con esa actitud basura que manejamos como padres, los estamos echando a la calle a que el primero que pase lo pesque y se lo lleve. Y eso no es así tampoco. El modelo perfecto de Dios en la familia fue papá, mamá, hijos. Y cuando tuvieran la edad, multiplicarse. Que los hijos salieran de la casa y volver a seguir ese ciclo, papá, mamá e hijos. Yo siempre he dicho de esta manera: si usted por alguna X o Y razón le tocó criar a sus hijos solo, no se preocupe, que el Señor le va a dar una gran recompensa por eso. Pero sí me queda claro, como su pastor, poderle decir lo siguiente: pero ese ciclo, usted debe ser el primero en evitar que se vuelva a repetir en su familia. Porque si usted ya pasó por ahí, ¿por qué sus hijos tienen que pasar? Volvemos a lo mismo: yugo desigual. ¿Quién me le aconseja a usted? ¿Quién me le aconseja a sus hijos? ¿Quién me le rodea a usted? ¿Quién me le rodea a sus hijos? No hay nada mejor que podamos tener un consejo que venga directamente de la palabra de nuestro Dios. Y al menos el consejo hoy creo que estaba más que claro. Usted es águila, ¿qué hace con los pollos? Usted es más que vencedor, ¿qué hace con los perdedores? Usted es un hijo de Dios, ¿qué hace con los que no lo son? Voy más allá y siendo muy estricto con esto. Usted, bendito Dios, hoy está en la casa de Dios, pero digamos que no lo estuviera hoy. ¿Qué hace entonces con las personas que no están en la casa de Dios? Se lo pongo de una manera muy especial. Eso es como cuando a mí me pasan, bueno, hoy me pasaron un papelito con las peticiones. Cuando usted quiera que oremos por algo y que lo quiera hacer público, ya le dije, o me lo deja anotado, me avisa, no hay problema. Pero me pasaron uno que era orar por una X situación. Y soy muy franco, oro por las situaciones porque tengo que hacerlo. Pero muchas veces yo me quedo pensando en lo siguiente: ¿por qué voy a orar por alguien que ni se acerca a la iglesia? Que yo sé que está metido en el problema en el que está por no obedecer el consejo de Dios, cuando aquí hay más peticiones por cuales orar. Entonces yo muchas veces cuando me dicen, hermano, ore por tal cosa, y yo sé que es una cosa que
que es consecuencia de algo que ellos mismos han hecho, ni la menciono. ¿Por qué? Porque muchas veces creen, vuelvo, yugo desigual, porque muchas veces creen que solamente con pedirle a Dios, Él va a resolver todo lo que nosotros queramos. Amén, Él va a resolver todo lo que nosotros queramos, pero también nosotros debemos de poner de nuestra parte. En esta ocasión, que esa sea la reflexión, iglesia, no podemos juntarnos con personas que no piensen igual a nosotros. Si lo quiere ver en el matrimonio, no tiene que juntarse con alguien que no piense igual a usted. Y al menos hay un pensamiento que yo sé que compartimos aquí todos, y es que Él va a hacer con nosotros grandes y maravillosas obras. Si usted lo cree, entonces que así sea en el nombre de Jesús, que Él pueda hacer con nosotros grandes y maravillosas obras. Pero sí, reflexionemos mucho en qué estamos haciendo como familia. Reflexionemos mucho en qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros, y nosotros lo estamos evitando con nuestras actitudes. Al final del día, Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Alguien dice amén? Pero también tenemos que aprender que somos águilas y no pollos. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios entonces. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Gracias porque usted es bueno, es fiel, es maravilloso con nosotros. Señor, le pido, Padre Celestial, que nos ayude en todo momento. Le damos las gracias por habernos permitido estar en este lugar, por haber hablado de su palabra. Que este consejo, Señor, nos quede grabado, que nos quede en el corazón, que lo sepamos poner en práctica y sobre todo tome toda la honra y toda la gloria porque a usted le pertenecen. En el nombre poderoso de Jesús.